Ahora sí, muy buen día. Me han pasado la contraseña. Se escucha y estoy compartiendo, ¿no? Por favor, me confirman. Sí, Sí, licenciado. licenciada, se escucha. Muchas gracias. Bueno, ya estamos un buen número. Estábamos entre cuatro hace un momento. Debe ser por la noche decíamos, por la noche de museos. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso y vamos a reconocer con unos 5 ejemplos para poder identificar o reconocer qué método se podría aplicar a estos casos. Previo, vamos a hacer un breve repaso del día de ayer. Em, Hace un momento, mientras los esperábamos, pues con Norita, Nata, hablábamos sobre eh, la situación de conflicto en cuanto al término métodos o método como tal, porque en algunos libros vamos a encontrar, les decía también ayer, que encontramos como método al enfoque. Muchos autores consideran el enfoque un método. Ahora, si nos vamos a la etiología de la palabra método, pues, o más bien al concepto y a la definición, ¿no? Etiología del término método, pues significa procedimientos, pasos para llegar a un fin. Entonces, el enfoque, por eso es que muchos metodólogos, pues, consideran que el enfoque es un método. No es así, pues en consenso en el área de la metodología y la investigación, pues se ha determinado que los enfoques son diferentes a los métodos. Por eso trabajamos en la mayoría de las universidades a nivel internacional como enfoque cuantitativo y cualitativo, dos enfoques. Para Hernández Sampieri son tres, el mixto además. Para otros autores nos quedamos con dos y que cuando trabajamos en una investigación mixta, pues se considera que es la combinación de ambos enfoques y que no es por ello dable pues decir que el enfoque mixto es otro enfoque, ¿sí? Dentro del enfoque cualitativo, pues ahí sí hay la confusión de métodos, porque hablamos de métodos en, en lo cuantitativo llamamos diseño, y eso les aclaraba el día de ayer. Pero nuestra universidad toma como métodos, y por eso es que van a encontrar como métodos, pero recuerden que es igual al diseño, ¿sí? Ayer hemos visto el método etnográfico, dice, parte de la tradición antropológica, es lo que habíamos visto, es el método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de un grupo a través de un estudio desarrollado que incluye su cultura, lenguaje y costumbres. Recolección de datos a través de la observación y entrevista. Descripción muy detallada y consideración naturalista. Analiza utilización posiblemente de informantes y visión desde la perspectiva de participante investigador. Decíamos que etnográfico viene del término etnia, que pues refiere a un grupo humano específico que comparten un espacio geográfico, costumbres, creencias, lenguaje, modos de producción muy particular, y la investigación etnográfica va a ir a recolectar información de estos espacios con una temática específica. Sí o sí tiene que ser dentro de una comunidad, una población, en nuestro contexto, una nacionalidad. Sabemos que la Constitución Política del Estado nos indica que tenemos 36 nacionalidades y bueno, pues una nacionalidad, una comunidad específica, ¿no? Del cual vamos a recolectar información, vamos a sistematizar y bueno, pues el fenómeno que estemos estudiando vamos a lograr realizar la interpretación y las conclusiones. Investigación-acción, otro método en investigación cualitativa y que refiere a una investigación que tiene dos pasos. El primero es netamente investigativo en cuanto a lo que yo deseo investigar, en cuanto al fenómeno de investigación que pretendo realizar. Investigo, profundizo y no me quedo con los resultados y las conclusiones, sino voy más allá, acción.
propongo una propuesta para solucionar ese problema, propongo una propuesta para cubrir una necesidad, ¿no? que hubiese identificado en mi investigación. ¿Dónde se realizan estas investigaciones? Generalmente en el ámbito educativo. Decíamos, no solo en pregrado, en posgrado, así como en la educación regular, ¿no? Básica y secundaria que tenemos. Dice, es una propuesta metodológica que permite resolver los problemas diarios inmediatos con actividades grupales, críticas y transformadoras que se desarrollan en las prácticas cotidianas. Aumento de la comprensión humana, mejora la calidad de acción y la práctica humana. Se realiza in situ, naturaleza participante, flexible en el procedimiento, metodológicamente ecléctico, es evaluativa, reflexiva y es crítica, ¿no? Y al hacer el proceso de reflexión y crítica, pues vamos a presentar esa solución. La investigación-acción es típico en la modalidad de proyecto de grado. Sabemos que en todas las universidades hay diferentes modalidades de titulación. Está excelencia, que son aquellas personas que han logrado superar los 90 puntos. Tenemos la tesis clásica, una de las primeras modalidades de titulación que hay dentro de lo que son las universidades, que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Luego tenemos el proyecto de grado, que puede ser mixta, y cuando hablamos al ser mixta, cuando hablamos del enfoque cualitativo, pues si es en el ámbito educativo, va a ser investigación-acción. O todo aquello referente a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, también podríamos realizar esta investigación en instituciones públicas y privadas donde el procedimiento pues está direccionado a lo que es la capacitación, por ejemplo, ¿no? Y porque para hacer una capacitación necesitamos primero reconocer la problemática, la necesidad, y es lo que en ingeniería comercial, por ejemplo, o en administración de empresas llaman el estudio de mercado, ¿no? Cuando hacemos un estudio de mercado, pues, la intencionalidad es realizar con un enfoque mixto, lo cualitativo va a ser investigación-acción. Se trabaja bastante en nuestro contexto, como les digo, direccionado al proyecto de grado. Tenemos otra modalidad que es el trabajo dirigido en pregrado. El trabajo dirigido, pues, se encamina a este método, si es mixto o es cualitativo, a este método, pero ya no se queda en investigación-acción, sino investigación-acción participativa. Investiga, el investigador acciona, realiza una propuesta y además participa en el desarrollo de la propuesta que realiza, ¿no? Eh, Como les digo, este método de investigación es investigación-acción participativa, que está dirigido a lo que es el trabajo dirigido en pregrado. Sabemos que en posgrado, maestrías doctorales, la única modalidad de titulación es la tesis, ¿no? Sí tenemos las otras posibilidades en pregrado. Tenemos luego la teoría fundamentada, dice, ¿no? Enfoca el proceso de interacción entre las personas y explora el comportamiento humano y sus roles sociales. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría surgirá de ello si ellos guardan estrecha relación entre sí. Generación de teorías a partir de datos. La teoría fundamentada, como su nombre indica, pues es generar teorías, que es la especialidad de la investigación de enfoque cualitativo, ¿no? Es generar teorías, pero pues con un fundamento teórico y pues de la recolección de información que uno logre. De fenómenos sociales. Ayer dábamos varios ejemplos como, como ser una teoría fundamentada. Podríamos eh, trabajar
decíamos, ¿no? Este fenómeno social de las ventas por redes sociales o esta modalidad del marketplace, ¿no? Es un fenómeno social que pues en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto pues se desarrolla y es bastante movimiento de personas, entonces podemos hacer una teoría social. Eh, otro, Otra investigación podría ser, por ejemplo, el 2013 se ha promulgado, se ha puesto en vigencia la ley 348 y bueno, pues ha sido muy bien recibida por la sociedad, especialmente por mujeres y poblaciones vulnerables en cuanto a la violencia. Pero pues resulta que 10 años después, a partir del 2023, especialmente, pues hay movimientos que pues solicitan no solamente la modificación o la adecuación de la norma, que es la derogación, sino la abrogación, o sea, pues que no queremos ir a la ley 348. Sí es un fenómeno social importante en el área de social y del derecho, puesto que las mismas mujeres son las que marchan y esto en protección de sus hijos o de los varones que conforman una familia, en protección a ellos, pues ya no quieren la ley 348, es un fenómeno social, ¿no? Entonces, temáticas así que implican a un conjunto de personas, a la sociedad, que pretende transformar la sociedad. A partir de aquello, pues trabajamos la teoría fundamental. Y aquí está como diseño. El método o diseño fenomenológico dice, plantea que las experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno. Destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. Entonces, si en teoría fundamentada es gran parte de la sociedad que está generando una novedad científica y pues yo voy a trabajar en ella para hacer una teoría fundamentada. El método diseño fenomenológico pues refiere a las experiencias individuales, o sea, que no implica toda una sociedad, sino experiencias individuales que pueden estar pasando cierto grupo de personas. Hablando de violencia, ayer el ejemplo les daba, por ejemplo, podría ser varones víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Que digamos, las estadísticas nos dicen, las denuncias también, que es un pequeño grupo de varones que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces los podemos reunir y hacer la investigación, pero no es un fenómeno que está aquejando a la sociedad, son pocos individuos los que pues van a ser investigados en cuanto a este tema. Interpretación del fenómeno, análisis de los datos. El análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura, los que permite al investigador transformar la experiencia vivida en una experiencia textual. Estudio de caso es un método para explorar fenómenos en su contexto y como un examen completo o intenso de una faceta o cuestión. Es particular, descriptiva, heurística e inductiva. Todos son inductivos en la investigación cualitativa. No es una investigación de muestras, el cometido real es la particularización, es empática y no intervencionista, intenta preservar las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede. Estudio de caso puede ser realizado en una sola persona o en un grupo de personas, particularmente, que tengan una característica eh, o un fenómeno que estén atravesando por una característica, tengan una característica o estén atravesando un fenómeno en particular y que yo voy a estudiar. Cuando escuchamos estudio de caso, asumimos que es uno solo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Como ayer les decía, este ejemplo de la anterior semana que pues me tiene pensando de una persona que pues es discapacitada en lo visual y en lo auditivo, o sea, perdida en el mundo, ¿no? No tiene mundo, ¿no es cierto? Porque no ve y no escucha, por ende no habla. Entonces, es terrible, no sería un estudio de caso, ¿no? Para ver, tiene una segunda persona que hace que se pueda comunicar mediante señas, mediante un lenguaje de señas muy particular, puesto que tampoco domina el lenguaje de señas, puesto que no ve.
pero sí tiene el manejo de las manos en cuanto a algunas señas, entonces sería un estudio de caso. O un grupo de personas que estén pasando por un fenómeno muy particular. Les relataba el día de ayer de una tesis de personas trans con el trastorno de dismorfia corporal. No hay muchas, no vamos a encontrar muchas, ¿no? Pero están pasando un fenómeno en particular, este trastorno de dismorfia corporal, y también tienen una característica particular como personas, son personas trans. Entonces, pues no hay muchísimas, es difícil encontrar. Se ha logrado reunir a 4 o 5 sujetos con estas características y han llegado a hacer un estudio de caso. Ayer preguntaban, ahorita creo era, preguntaba cuántos hacen a un estudio de caso si no fuese una. Bueno, pues cada universidad o cada institución que hace investigación tiene un número mínimo para que sea considerado estudio de caso. En el caso de la Universidad San Francisco de Asís eran menos de seis o menos, eran estudio de caso. Ahora es 12, 12 o menos hacen al estudio de caso. ¿Y esto por qué? Porque pues cuando estamos en pregrado y pues la modalidad investigativa es de tesis o de proyecto de grado y sabemos que tenemos tribunales externos, pues observan, ¿no? ¿Por qué tan poquitos? Porque también va por el otro lado, ¿no? Muchas veces los estudiantes dicen, es mínimo o máximo 6, entonces voy a trabajar con 3. No es porque no haya, sino es por comodidad. Es por eso que se ha extendido a 12 personas. Obviamente, mientras menos sea, mien- mientras menos sean, pues hay que justificar el porqué de la población pequeña. Biográfico, narrativo, encontramos en la literatura y metodología muchas veces por separado y en algunos casos van juntos. Lo biográfico permite explorar la dinámica y lo narrativo, perdón, la dinámica de situaciones concretas a través de relatos, la cual se materializa en una historia de vida e historia oral. Se basa en narraciones autobiográficas generadas en el diálogo interactivo de una entrevista. Se utiliza para preservar el conocimiento de eventos históricos. Estudia cómo son las personas y busca obtener la visión individual representativa del mundo y de los rasgos culturales y tradicionales. Entonces, lo biográfico pues es eh, el método de investigación que trata de, como bien dice, preservar, ¿no? La historia, la biografía en realidad de ciertos personajes públicos. Por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro por la Revolución del 52 y, bueno, las presidencias que ha estado en nuestro país, que ha ocupado el cargo de presidente, ¿no? Es una persona representativa, importante para la historia de Bolivia, y, bueno, pues hacer, recogiendo documentalmente información, pues se hace un trabajo biográfico. Lo narrativo es muy similar a lo biográfico, pero pues la diferencia podríamos decir que en textos varía, porque para algunos lo narrativo es lo biográfico, pero para distinguir y hacer una diferencia, pues lo narrativo podríamos decir que direcciona más a lo que es la recolección de datos en documentos o narraciones de personas sobre eventos históricos, eventos en este caso, biográfico de Víctor Paz Estenssoro, de narrativo sobre la Revolución de 1952 y sus características y logros y cambios y demás, ¿no? Entonces, ahí estaría la diferencia. Muy bien, ese es un repaso. Entonces, ahora les voy a presentar eh, 3 videos cortitos para que puedan distinguir y em, puedan distinguir
qué tipo de investigación se puede realizar con estos casos. Segundo. Ahora quiero llevarlos a otro continente, porque esta historia no existe en el Pacífico. Muy bien, voy a presentar un video y les voy a pasar en las diapositivas. Tengo el resumen para que puedan analizar qué métodos o diseños de investigación cualitativa pues se podrían trabajar con esta, em, con este video. Segundito. Muy bien. Les he pasado al grupo el resumen en cortito em, de los métodos cualitativos. Les voy a pasar el video. Vamos a ver ahora el video y van seleccionando o consideran la temática se adecue a estos métodos que hemos trabajado como ejercicio para reconocer, ¿sí? O qué temáticas podríamos trabajar con este tema dentro de lo que es, por ejemplo, estudio de caso, puede ser etnográfico, puede ser fenomenológico, puede ser teoría fundamentada, biográfico, ustedes dirán, ¿sí? Estoy compartiendo, muy bien. Para entender lo que hace Bukele hay que entender también el otro extremo del debate. Y ese otro extremo se llama Europa, se llama en muchos casos Francia. En Francia, el sistema de justicia juvenil es uno de los más proteccionistas del mundo occidental. La doctrina dominante durante décadas ha sido la de la reeducación, la reinserción, la presunción de que un menor, por serlo, es fundamentalmente recuperable. En teoría, eso es hermoso. En la práctica, el crimen organizado francés lleva años explotando esa brecha de manera sistemática y brutal. ¿Cómo funciona el esquema? Las redes de narcotráfico, especialmente en las periferias de París, Marsella, Lyon, utilizan deliberadamente a menores de edad como correos, como vigías, como ejecutores de actos violentos. ¿Por qué? Porque saben que si los detienen, las consecuencias serán mínimas. Un menor de 15 años detenido con cocaína en Francia no va a un cárcel de adultos.
pasa por un centro de menores, cumple unos meses si llega y el negocio sigue. Los propios cuerpos de seguridad franceses lo documentan, las fiscalías lo señalan en sus informes, se han documentado casos de menores de 13 y 14 años actuando como sicarios dentro de redes de tráfico, no por ignorancia de la ley, sino por conocimiento estratégico de ella. El menor es el activo más barato porque es el activo más protegido. Esto no es exclusivo de Francia, en Bélgica, en los Países Bajos, en partes del Reino Unido el fenómeno se repite. Las redes criminales han hecho un cálculo racional y frío, y ese cálculo tiene consecuencias reales en barrios reales, en familias reales. Entonces, ¿le damos la razón a Bukele? Aquí es donde el análisis se pone serio, porque hay una diferencia abismal entre reconocer que el garantismo extremo con menores crea incentivos perversos para el crimen organizado, y eso es verdad, hay que decirlo, y aprobar que un Estado condene de por vida a un niño de 12 años dentro de un sistema judicial que ya demostró arrestar arbitrariamente a decenas de miles de personas. El problema no es la discusión sobre la edad de responsabilidad penal. Esa discusión es legítima y necesaria. El problema es que Bukele está aplicando una pena terminal prácticamente irreversible dentro de una arquitectura judicial que él mismo controla de arriba a abajo. La sala constitucional fue reemplazada por magistrados afines al Ejecutivo. La Fiscalía General lleva años bajo presión política documentada. Los nuevos juzgados de lo criminal, creados por esta misma reforma, los que van a juzgar a los menores, entran en funciones el 26 de abril, en un contexto donde el mismo poder que legisla es el que controla a los jueces. ¿Cuál es el contrapeso? No lo hay. Y sin contrapeso la justicia no es justicia, es obediencia con toga. Hay países que han buscado caminos intermedios. En Colombia, después de décadas de conflicto armado, se construyó una jurisprudencia sobre justicia transicional que reconoce la posibilidad de sancionar con dureza sin eliminar el horizonte de rehabilitación. No es un sistema perfecto, pero tiene defensorías activas, tiene separación de poderes reales, tiene de momento una corte constitucional que puede decirle no al Ejecutivo cuando se pasa de la línea. En Ecuador se han impulsado reformas que endurecen las consecuencias para menores que cometen delitos graves, pero dentro de marcos revisables y con garantías procesales. La dureza no tiene que venir sola, puede venir acompañada de instituciones que funcionen. En El Salvador no es el caso, y eso cambia todo. Quiero ser explícito en algo porque sé que van a venir a los comentarios. Yo no estoy defendiendo a las pandillas salvadoreñas. Las maras son organizaciones criminales que durante décadas destruyeron familias, extorsionaron comunidades enteras, convirtieron barrios en zonas de guerra. El dolor que causaron es real. La demanda de seguridad de la población salvadoreña es profundamente legítima y Bukele bajó las tasas de homicidio de manera drástica. Eso es un hecho que hay que reconocer. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿a qué precio? ¿Y quién paga ese precio cuando el sistema se equivoca? Y ya sabemos que se equivoca con miles de casos documentados. Pero ahora la condena es de por vida. La cadena perpetua para un adulto ya implica que el Estado está diciendo que esa persona no tiene redención posible. Para un niño de 12 años, ese mensaje es obsceno desde cualquier ángulo que se mire, jurídico, ético, científico, porque la neurociencia es clara. El lóbulo frontal, la parte del cerebro responsable del control de impulsos y la toma de decisiones racionales, no termina de desarrollarse hasta los 25 años. Condenar de por vida a alguien cuyo cerebro todavía está literalmente construyéndose no es justicia, es brutalidad institucionalizada con toga. Y esto me lleva al punto final que no podemos ignorar, el poder sin límite. En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que elimina los límites al mandato presidencial en El Salvador. Bukele puede ahora, en teoría, quedarse en el poder de forma indefinida. Piensen en la secuencia. Primero la guerra a las pandillas, luego el estado de emergencia que debía ser temporal y ya lleva 4 años, luego la cadena perpetua para adultos, luego la eliminación de los límites al mandato y ahora la cadena perpetua para niños de 12 años, aprobada sin debate en una tarde por una asamblea que vota como le dicen que vote. ¿Dónde termina esto? ¿Cuáles son los próximos sujetos de excepción? Los regímenes que normalizan la excepción tienden a expandirla, no es ideología, es historia. El mundo tiene dos modelos fallidos frente a los ojos. El modelo europeo ultraproteccionista que, en su noble intención de proteger la infancia, crea un escudo que el crimen organizado usa como manual de operaciones. Y el modelo Bukele, que en su obsesión con la seguridad
destruye las garantías que separan a un Estado democrático de una dictadura con buenas estadísticas de homicidios. Los dos fallan, los dos producen víctimas. La diferencia es que en Europa las víctimas principales son los ciudadanos de los barrios más vulnerables. En El Salvador las víctimas son también los niños que ese mismo Estado dice estar protegiendo. La respuesta está en construir sistemas de justicia juvenil con consecuencias reales para crímenes reales. Nadie está pidiendo impunidad, pero con independencia judicial genuina, con defensa efectiva, con revisión real, con instituciones que puedan decirle no al poder cuando el poder se equivoca. Eso es lo que falta en El Salvador. Eso es lo que Bukele no ha construido. Lo que ha construido es un Estado que puede encarcelar a un niño de 12 años para siempre, sin que nadie pueda frenarlo. Eso es lo que hay, sin filtros, sin anestesia. Este es Mundo Beto. Nos vemos en el próximo. Muy bien. Lo más sencillo haremos el trabajo. Según el video, ¿qué investigación cualitativa podrían realizar bajo uno de los métodos que hemos trabajado? Son las 9, bueno, mi reloj 9 en punto, 7 minutos, ¿está bien? No olviden los tres elementos del título, la estructura y la teoría para elaborar un documento científico, tesis, proyecto de grado, de modalidad de titulación, pues empezamos por el título, planteamiento del problema, justificación. Les pido que puedan utilizar los tres elementos en su título de investigación según el tema abordado y qué método dentro de lo cualitativo utilizarían para su investigación. Esto para distinguir los métodos que hemos visto en clase. ¿Consultas? Dice, en el título tendríamos que formularlo según el objeto de estudio y todos los tres, ¿no? Sí, objeto de estudio, que es el fenómeno que se está investigando, unidades de observación en quiénes se va a investigar y la ubicación donde se pretendería realizar la investigación. Tres elementos. Objeto de estudio, el fenómeno o lo que llamamos comúnmente variables en investigación cuantitativa y en investigación cualitativa llamamos categorías. ¿Qué podríamos decir? Categorías equivale a variables, variables equivale a categorías, ¿no? Esto según el enfoque y unidades de observación, en quiénes voy a realizar la investigación, cuáles son los sujetos y el objeto de estudio, unidades de observación y la ubicación donde voy a realizar la investigación o pretendo realizar la investigación. O sea, el título con los tres elementos y el método que utilizarían para realizar esa investigación. Tenemos etnográfico, investigación-acción, fenomenológico, teoría fundamentada, estudio de caso y biográfico narrativo. ¿Está bien? 7 minutos. 7 minutos. Y retornamos. Escriben, por favor, y cada uno va a dar lectura a su investigación y el método que va a utilizar.
Muy bien, retornamos. ¿Quién primero? Si alguien se anima. Al azar. Natalie. Dicen, ya. Bueno, ya en función del video, yo pensaba en que tal vez se podría hacer una investigación sobre, no le ponía el título de esta manera, ¿no? Percepción de jueces especializados sobre la aplicación de condenas a adolescentes de 12 años en el sistema de justicia juvenil del Salvador. Y el método fenomenológico, porque lo que se va a analizar es esta experiencia subjetiva, ¿no? De quiénes de estos jueces especializados en estas aplicaciones de condenas. Súper, súper. Está muy bien, Natalie. Y no es teoría fundamentada, puesto que la investigación va a ser realizada en jueces, ¿no? Que son, digamos, todos los jueces, en nuestro caso, en nuestro contexto, creo que son 3 o 4 jueces de la niñez y adolescencia. Entonces, pues es fenomenológico porque el grupo es reducido y es sobre las experiencias que viven ellos. Muy bien, está muy bien, Natalie. Gracias. Beca, Hola, Lick. ¿cómo va? Ya, el mío he pensado en el título que sería la proporcionalidad de las sanciones en los sistemas de justicia. Ay, perdón, se me salió. En los sistemas de justicia de Francia y El Salvador, un estudio de caso comparativo. Por lo mismo es que mi método sería un estudio de caso, Lick, para poder ver las diferencias que existen tanto en el sistema penitenciario de El Salvador como el de Francia, para ver las comparaciones. Ya, tus sujetos de investigación, ¿quiénes serían? En mis sujetos de investigación estaría obviamente la justicia penal de Francia y de El Salvador para ver las diferencias y también entraría el tema de los derechos humanos y la protección social. Ya, ya. Más bien, Beca, no sería narrativo, una investigación documental, porque pues no vas a poder ir, digamos, a entrevistar. De Natalia asumía que es en Bolivia, digamos, ¿no? Puede ir a Ujú. los jueces a recolectar la información. Si tuviésemos que hacer la investigación en Bolivia y quisieras hacer este tipo de investigación comparativo entre Francia y El Salvador, tendría que ser, y derechos humanos netamente documental, Claro, ¿no? No tendrías, digamos, la posibilidad de recolectar información de fuentes primarias, es decir, de sujetos a quienes podrías entrevistar o hacer grupos focales, por decir. claro, en ese caso sí. Ya, ya, está muy bien. Sería documental, narrativo. Ya. Gracias, Bequita. Vamos, Ana. ¿Cómo estás, querida Mabe? Anita, ¿cómo Te cuento va? que he tenido algunos problemas con el internet y no he podido ver muy bien el video, Ya, pero bueno, como título yo le puse Análisis comparativo del funcionamiento del sistema de justicia penal de Francia y igual un estudio de caso sobre el tratamiento de personas privadas de libertad. ya, ya, El método, bueno, como estudio, creo que es un estudio de caso, de casos múltiples, de carácter descriptivo. ya. Y Y el también objeto de sería, estudio es sí, investigativo, como el otro caso, ¿no? Como mencionabas ya, en el otro caso. Y sí, el sí, sistema, bueno, el objeto de estudio sería perdón, el sistema de justicia, ¿no? Ya sea de ya, Bolivia, del lugar donde vamos a hacer el estudio. ya, muy bien. Si digamos fuera en Bolivia y quisieras revisar el sistema eh, judicial para menores, em, pues tendrías una investigación, tal vez de estudio de caso, ahí sí, y así podrías
no sé, trabajar en un caso en particular, un adolescente que hubiese cometido algún delito. O tal vez, como dije, casos múltiples podría ser. Ahí podríamos ir a los lugares donde están los jóvenes y hacer estudios, escoger una población, digamos, ¿no? Claro, claro, está muy bien. Gracias, Ana. Bien, Marta. Eric, Nelson, Sí, licenciada. El tema sería las percepciones de la población sobre el impacto de las reformas de seguridad en comunidades de El Salvador. Y el ya, método sería fenomenológico, porque ya, plantea entender las experiencias, como decía, ¿no? De las personas sobre un fenómeno. perfecto. Si haríamos en Bolivia sería la misma, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, está muy bien, Nelson. Gracias. 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 Osvaldo, Luis, Lo anterior, Osvaldo, los decretos sobre fenomenario. te escucha Hola, entrecortado. Sí, sí, Osvaldo. ¿cómo está, licenciada? Buen día. Perdón. Eh, bueno, yo más que todo he encontrado Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha. Un Hola, hola. poquito. Sí, sí, se escucha, Osvaldo. Hola, ¿se escucha? Perdón. Sí, 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 se escucha, Osvaldo. ¿Tú nos escuchas? ¿O me escuchas, perdón? Ya, el título bueno, estaba... Osvaldo, creo que tienes problemas de señal, ¿no? Sí, sí, sí. No, no te preocupes. No te preocupes. Pasamos con Luis. Muy bien. Bueno, vamos con las participaciones. Están buenos sus ejemplos. Y, Dice, a mí no me preconsultó. ay, Norita, perdón. Perdón, perdón. No te Vamos, Norita. preocupes, Liz. Liz, a ver, yo tengo este tema. Son las creencias acerca de la reinserción social. Yo me iría con los modos de afrontamiento en los adolescentes, pero en el centro juvenil, porque nos hablaban, ¿no? De un centro juvenil. Entonces, si fuera aquí en Bolivia, ¿cuál sería del centro, ¿no? Y bueno, como el objeto de estudio, la delincuencia juvenil, las variables, las creencias sobre la reinserción y los modos de afrontamiento, la unidad de observación adolescentes infractores, la ubicación, el centro y el diseño sería fenomenológico. Tecnológico. ¿No es cierto? Porque van a ser experiencias muy propias de los Ajá, adolescentes. Sí. eso. Está muy bien. Excelente. Gracias, Norita. Mil disculpas. Están muy bien sus ejemplos. Por ejemplo, estos cortitos que salen en TikTok, que hay que verificar de que sean válidos y confiables, nos son un gran insumo para los investigadores. Imagínense, en este video relata que en Francia es totalmente protectora la normativa que tienen en cuanto a delitos con los adolescentes, delitos infractores, como bien decía Norita. Entonces, ve y hace una comparación con el otro extremo que justo en abril, Bukele en El Salvador, pues extiende la pena para adolescentes a cadena perpetua y reduce de 14 a 12 años. O sea que un adolescente que está iniciando la adolescencia a los 12 años y que pueda cometa un delito, pues puede ir a cadena perpetua. Obviamente el delito tiene que ser pues gravoso.
y hay la discusión internacional ahora en cuanto a los derechos humanos, puesto que es un extremo, ¿no? Si Francia es sobreprotectora en cuanto a sus adolescentes, pues El Salvador está siendo, como bien decía el comentarista, cruel, puesto que es como, pues, darles muerte civil, ¿no? O sea, van a estar de por vida. Pero las características de El Salvador como Estado y la delincuencia y criminalidad, según Bukele, amerita esta sanción, pero que no está tomando en cuenta que estos adolescentes son utilizados por pues, grupos criminales que en la adolescencia, como está, y bien decía el comentarista, pues están en proceso de madurez, de inicio prácticamente de madurez de la corteza prefrontal, entonces es un conflicto. A partir de esta noticia, que es de hace 2 meses aproximadamente, nosotros podemos generar un sinfín de temas en nuestro contexto, como por ejemplo la disminución, hay un proyecto de ley de disminución de 14, ahora es 14 la imputabilidad del adolescente, se pretende bajar a 12. Ahí es un tema, tanto en derecho como en psicología, trabajo social, hasta las ciencias médicas, la medicina. mm, Se puede trabajar en cuanto a lo que es la criminalidad y la delincuencia en adolescentes. Hay un sinfín, realmente este cortito nos da así temas por doquier para poder investigar y la investigación cualitativa es la que aportaría muchísimo más en cuanto a el problema de la delincuencia en adolescentes, que pues lastimosamente es crítica en nuestro contexto, ¿no? Cada día pues se escucha en cuanto a delitos que cometen adolescentes, en este caso de 14 a 18 años, ¿no? Por eso es importante, como les decía, ¿no? Considerar todos los fenómenos sociales pasibles a ser investigados científicamente y así poder contribuir con programas de prevención o socializar información científica verificada, comprobada, sea tanto del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto en el mejor de los casos, ¿sí? Están bien sus ejemplos. La idea era que contextualicen esta temática pues en nuestro contexto con la idea de poder desarrollar según esta temática en nuestro contexto una investigación. Estaban buenos sus ejemplos. Muy bien, continuamos entonces. Espero que con este pequeño ejercicio no vamos a alcanzar a hacer más. Puedan determinar ya de manera pues sólida y poder más bien distinguir los diferentes métodos en la investigación de enfoque cualitativo. ¿Alguna consulta? Muy bien, comparto la pantalla. Les pasé esta diapositiva al grupo, ¿no? Donde están los 6 métodos o, entre paréntesis, diseños em, que hemos visto en el módulo y sus definiciones cortitas. Tenemos aquí un cuadro que nos da eh, un resumen muy didáctico en cuanto a las características de los métodos que hemos trabajado, ¿no? Tomando en cuenta 5 dimensiones, en este caso objeto de estudio, técnicas e instrumentos que se utilizan, a qué producto deseamos conseguir con la investigación y qué tipo de información se obtiene. En el método etnográfico, el objeto de estudio es el sistema social como un todo.
referido exclusivamente a un contexto en particular, un grupo humano, etnia. De ahí viene gráfico, descripción. ¿Qué técnicas e instrumentos se utilizan en la investigación etnográfica? La observación participante, notas de campo y entrevistas. Decíamos, para ir a una comunidad, a una población, en la investigación etnográfica, el investigador debe ir, debe estar presente ahí, conviviendo, para poder recolectar información que sea pues muy certera y muy próxima a lo que yo estoy investigando. Por eso dice observación participante. Estoy ahí, estoy en el medio, ¿no? Las notas y pues las entrevistas. También podría ser un grupo focal. Estrategias de análisis de datos, la triangulación. ¿Qué he observado? ¿Qué recolección de información directa tengo de fuente primaria, es decir, de los sujetos investigados y posiblemente otros sujetos además, ¿no? Entonces, realizo la triangulación de la información. ¿Qué producto voy a obtener? La descripción y aplicación de un sistema social. ¿Qué información voy a obtener? Descripción detallada de un sistema social. En la investigación-acción, el objeto de estudio es la problemática de un grupo o comunidad, pero no se refiere a una comunidad en cuanto a un espacio geográfico en particular. Puede ser una comunidad de, ejemplo, ancianos en la ciudad de La Paz. Tenemos las Ahuichas, por ejemplo, en Pampajasi, donde es una comunidad de personas de la tercera edad que comparten un espacio o conviven en un espacio muy particular, comparten diferentes actividades y demás, ¿no? Refiere a ese tipo de comunidad, es la diferencia con la investigación etnográfica. Problemática de un grupo o comunidad. Y como les decía, este método de investigación direcciona más al campo educativo o al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden utilizar? Entrevistas, reuniones grupales, foros de discusión, cuestionarios con ítems que generen respuestas abiertas o de desarrollo. Estrategias de análisis de datos. Involucrar a la comunidad en las decisiones, es decir, que la comunidad, en función a la información que yo vaya recolectando, la comunidad es parte de las decisiones en cuanto a las soluciones a esa problemática o propuesta de cubrir una necesidad. El producto es un diagnóstico de un problema y su resolución, es decir, esa propuesta de solución. Información obtenida. Teoría que explica el proceso o fenómeno para generar solución a una problemática o cubrir una necesidad. Teoría fundamentada. Proceso, acción o interacción entre individuos. Como decíamos, ¿no? Son fenómenos sociales. Técnicas e instrumentos a utilizar, entrevistas y grupos focales. Estrategias de análisis de datos, codificación abierta. Ya vamos a ver enseguida cómo manualmente se codifica. Producto, una teoría que explica un fenómeno. Información obtenida, descripción detallada de un sistema social. Parecido al etnográfico, sí. Vamos a obtener ese tipo de información de un evento social o de un sistema social. Fenomenológico. Objeto de estudio, individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno. Técnicas e instrumentos, observación, entrevistas y grupos focales. Estrategia de análisis de datos, unidades de significados y descripciones. No hacemos necesariamente una codificación porque son pocas personas, pues parte de mis participantes en la investigación. En cambio, en teoría fundamentada tenemos que codificar, pues se asume que va a ser un grupo más grande de personas. Producto, descripción y explicación de un fenómeno de varios participantes. Información obtenida, historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias siguiendo una idea del tiempo.
estudio de caso, objeto de estudio, un caso particular o más de un individuo con las mismas características. Técnicas e instrumentos, observación, entrevistas y grupos focales. Si fuera un solo caso, pues no va a haber grupo focal, ¿no? Sería observación y entrevistas. Estrategia de análisis de datos, unidades de significados y descripciones, ¿no? Igual que en el fenomenológico, porque la población es muy reducida. Producto, descripción del caso o explicación de las características de varios participantes. Si es un sujeto, pues será la descripción de ese sujeto. Y si son varios sujetos, la explicación dice de las características de varios participantes. Información obtenida, experiencias comunes y distintas. Biográfico, uno o más individuos, narración de sus historias de vida y o eventos. Técnicas e instrumentos, entrevistas y documentos. Estrategias de análisis de datos, cronología de los eventos e historias, tanto en la biográfica como en el narrativo. Producto, una historia secuencial de varias narrativas. Información obtenida, diagnóstico de problemáticas sociales, económicas, etcétera, de naturaleza colectiva o individual en caso de que sea biográfica. Entonces, este cuadrito nos resume, ¿no? Cuál es el procedimiento, qué características tiene cada uno de los enfoques. En cuanto a lo que son técnicas e instrumentos, siendo que la investigación cualitativa es flexible, pues podemos combinar, no son estrictamente descritos para cada método, ¿no? Podemos combinar. Si aquí dice entrevista y grupos focales, por ahí sí es importante foros de discusión que puedo adicionar, pero los más comunes para cada método están en este cuadrito. Nos vamos a los participantes en la investigación. En investigación cuantitativa llamamos población y muestra. En investigación cualitativa, pues hablamos de participantes y no así de población y muestra. Pero tenemos, como aquí dice, nos vamos a referir a la investigación cuantitativa y vamos a ver que estos participantes, pues, pueden ser voluntarios, individuos que voluntariamente acceden a participar en el estudio. Pueden ser expertos, individuos expertos en la temática de investigación. De casos tipo, individuos que cumplen cierta característica o requisito. Puede ser por cuotas, realizar el relevamiento de la información en un lugar específico por grupos determinados. Orientados a la investigación, pueden ser diversas y homogéneas. Cuando hablo de sujetos voluntarios, pues puedo sacar una convocatoria por decir, quiero investigar en una universidad. Quiero investigar la percepción de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues va a ser la investigación, podría ser teoría fundamentada, tengo gran población, pero de pronto mis sujetos van a ser voluntarios, ¿no? Entonces podría sacar una convocatoria para hacer una teoría específica para esa unidad, para esa universidad, sobre la percepción de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces vendrán sujetos, o sea, personarán sujetos que quieran ser parte de mi investigación. Obviamente voy a socializar carrera por carrera y tendré cierta cantidad de estudiantes que quieran ser parte de la investigación. Como el fin no es tampoco generalizar y poder decir si estos participantes dicen que la calidad de enseñanza y aprendizaje es altísima, el resto debe pensar igual. No, si no es para este grupo de sujetos voluntarios que van a
em, que van a ser parte de la investigación. Ahora, ¿podría ser una teoría de estos sujetos voluntarios que se apersonan? Sí. O podría ser una investigación-acción. Decíamos, la investigación-acción va al proceso de enseñanza-aprendizaje. Mucho depende cómo se vaya a justificar el método que voy a utilizar. Por eso es que en la investigación cualitativa no solamente hablamos de justificación teórica, de justificación práctica, justificación institucional, sino también se debe describir una justificación metodológica, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando? Se debe justificar. Tenemos dentro de los participantes los expertos. Em, Como decíamos, o como alguien proponía en su investigación, voy a consultar a jueces de la niñez y adolescencia. No tengo exactamente el número, pero creo que son 3 juzgados o 4 de la niñez y adolescencia. Y bueno, pues iré a entrevistar a estos jueces que serán expertos en la temática, ¿no? Trabajan con lo que es la delincuencia en adolescentes y son sujetos expertos. Eh, de casos tipo, individuos que cumplen ciertas características. Ejemplo, pueden ser adolescentes que han desarrollado un trastorno alimenticio. Son tipo. La condición para que sean parte de mi investigación es que pues estén o más bien tengan características similares de un fenómeno en particular, en este caso la anorexia o el trastorno alimenticio, ¿no? Entonces, son sujetos o casos tipo. Por cuotas, eh, perdón, en el estudio, en los sujetos de casos tipo de las personas o adolescentes con anorexia, trastorno alimenticio, sería un estudio fenomenológico, ¿no? O podría ser un estudio de caso, ¿no? Según cómo vaya trabajando el método, pues justificaré cuál de los dos pueda ser. Por cuotas, realizar el relevamiento de la información en lugar específico por grupos determinados. Yo quisiera investigar, por ejemplo, en la Universidad San Francisco de Asís, em, el clima laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces podría trabajar con un grupo que podrían ser autoridades, directores, rector, vicerrectora y directores de área o de carrera. No van a ser mucho, pero no van a ser muchos, ¿no? Porque son autoridades, sí puede ser un grupo. Y como estoy investigando el clima laboral, pues me interesan también los administrativos. Y por ahí, pues, hay muchos administrativos, 50, van a ser muchos para mi investigación. Entonces, seleccionaré a los representantes de cada área o a los líderes de cada área. Posiblemente haya pues área de contabilidad, área de académica, área de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, pues convocaré a los representantes o los líderes de cada área para no trabajar con todos, ¿no? Entonces, y así voy segmentando por grupos, ¿no? Que no sean, pues, que no sean muy grandes los grupos, pero pues a personas importantes o a personas que me puedan dar buena información. Y por último, orientadas a la investigación. De pronto quiero estudiar la justicia comunitaria. Puedo hacer una investigación etnográfica y me voy a una comunidad y de pronto me interesan las autoridades, ¿sí? O no, tal vez no las autoridades, sino la población, cómo percibe la justicia comunitaria eh, en tal población, ¿no? Puedo ir a una plaza, pues, y a buscar personas que me puedan dar información sobre la percepción de la justicia comunitaria. ¿No? Y ahí no hay restricciones, pueden ser varones, mujeres, sí puedo poner, ¿no? Como
selección de personas, requisitos para ser parte de mi investigación, que sean mayores de edad, que pues vivan en el lugar, ¿no? Pongo mis criterios de inclusión, pero después pueden ser varones, mujeres, personas de la tercera edad, adultos, adultos jóvenes, ¿no? Pueden ser diversas u homogéneas. Muy bien. Proceso de sistematización. ¿Cómo sistematizo la información recolectada? Ya sea por entrevistas, grupos focales, grupos de discusión, em, eh, aplicación de cuestionarios, como decíamos, con ítems que generen respuestas de desarrollo, es decir, respuestas abiertas o por ahí, si tengo pues las entrevistas grabadas, cuál va a ser el procedimiento de sistematización de esta información recolectada. Contamos clásicamente con 5 pasos para recolectar la información. Primero, preparación y organización de los datos. Consiste en ordenar la información en bruto recogida en el trabajo de campo. Es decir, voy seleccionando, si de pronto pues he aplicado cuestionarios, pues reviso qué requisitos deben cumplir. Por ahí necesito que hayan respondido a todas las preguntas y aquella que no haya respondido todas, pues es excluida, ¿no? Voy seleccionando en bruto, como dice, toda la información que me va a servir para sistematizar mis resultados. De pronto en mi guía de grupo focal está organizado, por ahí pues he tomado apuntes muy rápidos, no se entiende, reviso, ordeno, tal vez, como les decía, he escrito muy rápido y no se entiende, voy aclarando, ¿no? Voy puliendo toda la información o voy seleccionando y puliendo toda la información que he recolectado. Transcripción. Si es que hubiese utilizado grabaciones de entrevistas o grupos focales o tengo videos en algunos casos, especialmente en grupo focal, muchas veces se filma. Entonces voy organizando y voy transcribiendo toda la información que he llegado a recolectar. En cuanto a las notas de campo, limpiar y detallar las notas tomadas durante las observaciones. Como les decía, no puedo haber escrito incompleto, puedo haber escrito ilegible, podría ser mi escritura, entonces pues voy revisando las notas. Bitácora de análisis, si es que hubiera utilizado, pues llevar el registro estructurado y cronológico de todas las decisiones metodológicas. em, en mi bosquejo de investigación no estaba grupo focal, pero ahora sí voy sistematizando, voy organizando, ¿no? ¿Cuál ha sido el procedimiento de cada una de las etapas? ¿En qué momento he podido introducir el trabajo de grupo focal? ¿El por qué he considerado importante además trabajar con grupos focales o grupo focal? Entonces voy organizando de esa forma y voy sustentando el porqué de ciertas variaciones, si es que se hubiesen realizado. 2, codificación. Es el núcleo de la sistematización cualitativa donde se asignan palabras o frases cortas, códigos a segmentos de texto para agruparlos según su significado. Codificación abierta. Se identifican las primeras unidades de significado en los textos. Codificación axial o temática. Se agrupan estos códigos iniciales en categorías más amplias o familias. La codificación en la investigación de enfoque cualitativo está en relación al tema que estoy investigando y así como también a cómo yo necesito sistematizar la información recolectada. Como bien dice, puede ser una codificación abierta de manera general, pues identifico términos que son importantes, que son significativos para la investigación que está en proceso de sistematización de los resultados. Y esa es la debilidad en investigación cualitativa. Las personas
tienden a ser relatos que hasta pueden salir de la temática a investigarse. Y yo, al no tener muy bien definido, por decir, mis objetivos, puedo ir ampliando, ampliando según el relato que vaya a recolectar de las personas que son parte de mi investigación. No es muy recomendable la codificación abierta, es decir, la selección de términos de manera general. La selección de los términos o las palabras claves que voy a utilizar para sistematizar la información recolectada debe ir por instrumentos. Si yo he aplicado una entrevista abierta, pues voy a seleccionar según la operacionalización de las categorías, que es igual a lo que es la operacionalización de las variables, pues voy a tener mis subcategorías que van a hacer a mi categoría, que es a mi variable en cuantitativa, ¿no? Tengo mi categoría y mis subcategorías, y de cada subcategoría debo extraer la palabra clave que debe estar en las respuestas de las personas a las que he entrevistado o en el caso de grupo focal, para sistematizar la información del grupo focal, yo debo identificar las categorías que son importantes, que pueden, tal vez son parecidas o las mismas dentro de lo que es la subcategoría de las entrevistas, también debo tener mi listado. Es decir, que según la técnica y los instrumentos que hubiese utilizado, pues yo debo trabajar con las palabras claves que son las subcategorías. Enseguida vamos a ver de manera más didáctica cómo se realiza. Este ha sido un procedimiento que hasta antes de las IAs y los programas cualitativos para sistematizar la información, pues las hacíamos de manera manual. Como les digo, no por ser antigua, la manera manual nos da mucha más riqueza que los programas que pues existen, o como Alvarito decía, ¿no? En una de las clases, hay IAs que no los pueden hacer todos, sí, posiblemente, pero hay particularidades, especialmente en la investigación cualitativa, que nos interesa. De pronto es una respuesta así salida de contexto, pero tiene su razón de ser. La IA posiblemente no identifique, porque en los programas o las IAs que ya se están especializando en cuanto a la sistematización de investigaciones cualitativas, pues tiene sus límites. Cuando el investigador lee una entrevista, ahí va a poder realmente encontrar la riqueza humana que podemos ver, ¿no? Y que la tecnología no nos da. Entonces tenemos la codificación abierta y la codificación axial o temática, según los instrumentos. 3, categorización y triangulación. Se refiere a la estructuración de la información para darle sentido y validar los resultados. Voy categorizando. Por eso les decía, tenemos la categoría que hacen a las variables, ¿no? O sea, no se olviden, cuando hablamos en cualitativa de categorías, nos referimos a lo que son las variables en cuantitativa. Entonces no, encuentro las categorías que son importantes, las subcategorías, y en función a las subcategorías, pues realizo la triangulación de información. Si es que hubiese realizado una entrevista, un grupo focal, un grupo de discusión. Tenemos 2 pasos: construcción de las categorías, agrupar los códigos bajo conceptos que expliquen el fenómeno de estudio. La triangulación, cruzar distintas fuentes de datos, ejemplo, entrevistas, documentos, observación, grupo focal, grupos de discusión o análisis, dice, o comparar diversas perspectivas, teorías de investigación para darle mayor rigor, validez y credibilidad a los hallazgos. Cuarto paso, interpretación y hallazgos. Aquí se construye la narrativa de la investigación. Los temas o categorías principales se conectan entre sí para responder a las preguntas de investigación y establecer conclusiones, ilustrando el proceso con citas textuales o fragmentos representativos de los participantes, ¿no? Estaríamos ya, una vez que sistematizo, categorizo y pues realizo la interpretación,
y los hallazgos que, pues, según el trabajo, pues, sistemático interpretativo, pues voy a aterrizar en ellos. Otro proceso de sistematización, el apoyo en herramientas tecnológicas. Para generar grandes volúmenes de datos cualitativos se recomienda el uso de programas de análisis de datos cualitativos, como em, entre los más utilizados tenemos el Atrasti, que es interesante, es el más utilizado, es el más amigable para la investigación cualitativa, pero también tenemos el NVivo y el MaxQDA, que son menos utilizados en nuestro contexto, ¿no? Vamos a revisar el Atlas-T, pero antes, previo, la codificación manual que podemos hacer. En el caso de que, por ejemplo, fuera estudio de caso, fueran menores a 12 personas, lo manual es lo más recomendable porque sí vamos a extraer información importantísima y si la población es de 4, 5, pues nos conviene hacer más la interpretación o más bien la sistematización manual porque vamos a encontrar realmente riqueza. ¿Y qué tengo que hacer para realizar la interpretación, la codificación, la interpretación manual? El cuadro que ahora estoy presentando es con el que generalmente se trabaja, pero según la investigación y las necesidades de formas de interpretación, pues cada uno puede generar su propio cuadro y organizar cómo sería la forma más válida y más rica de análisis, ¿no? En este caso, este es el cuadrito más simple el cuadrito con el que se trabaja y es el más simple que tenemos y trabajamos en cuanto a las columnas van a ir, las dos primeras columnas que son las de las categorías y subcategorías y el resto según los sujetos, la cantidad de sujetos que podamos, con los que hubiésemos trabajado. Tenemos sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4, 5, 6, ¿no? Puedo llegar hasta 20 o según mis participantes. Las dos primeras columnas se centran en la identificación de las categorías, que en investigación cuantitativa son las variables, y las subcategorías, que en investigación cuantitativa son dimensiones. Entonces, tengo la categoría principal y las subcategorías. Como ejemplo, dice percepción de la discriminación en X, ¿no? Así como tal. Voy a analizar los fenómenos, el fenómeno que estoy investigando. Posiblemente hay otro fenómeno más, pero este está como ejemplo. Percepción de la discriminación. Mis subcategorías serían prejuicios, trato desigual y acoso, ¿no? Que en cuantitativa, les reitero, son dimensiones. Entonces, voy haciendo la lectura de los ítems revisados. De seguro que para prejuicios posiblemente mi cuestionario tenga una pregunta o dos preguntas o dos ítems o hasta tres, depende. Pero esos tres pues hacen a prejuicios. Y según yo pueda identificar en el análisis del discurso relatado de manera escrita, porque ya he transcrito, puedo identificar en sus respuestas, por ejemplo, así siempre son. ¿Es un perjuicio? Sí, pues así siempre son, puede ser un prejuicio, ¿no? O de pronto el sujeto 2 me dice, no, es raro en esas personas. ¿Es un prejuicio? Sí, ¿no? Entonces, según la narración de la persona, como les digo, ya está transcrito si es que hubiese sido oral o estoy ya seleccionado los cuestionarios que sí me sirven y están completos, entonces hago la lectura y copio las frases más importantes o las palabras más importantes que hacen a mi subcategoría, puesto que estas subcategorías hacen a mi categoría principal. ¿Qué dijo el sujeto 3 en función a los ítems de prejuicios?
todos son iguales. ¿Qué dijo el sujeto 4? Hacen daño. ¿Qué dijo el sujeto 5? No, no piensan, ¿no? Son prejuicios, sí. Entonces yo copio, ¿no? La frase importante o la palabra, puede ser una sola palabra. Odio, por ejemplo, ¿no? Rabia. Entonces voy copiando. Y al finalizar, pues anuncio que todas estas respuestas, que son, de hecho, pues no son las mismas, hacen a la subcategoría de prejuicios. Y en función a ello puedo hacer una columna más o directamente voy a resultados y analizo, ¿no? Y las personas, que 5 sujetos de 10 eh, consideran, pues, como dentro de la categoría prejuicios, que las personas, según la investigación, no son así siempre, todos son iguales, que hacen daño, que no piensan, y en función a estas respuestas, pues, desarrollo mi interpretación y mis conclusiones. De pronto, una segunda categoría, como ejemplo, es el trato desigual. Y voy leyendo nuevamente respuesta por respuesta, pues, y el sujeto uno, ¿qué indica según los ítems que he trabajado, ya sea en mi cuestionario o en el grupo focal, puede ser, ¿no? Voy copiando de manera textual qué palabras, pues, hacen a un trato desigual, ¿no? Tiene que saber que no tienen privilegios. Deben esperar al resto, no deben hacer preferencias con ellos, no es, no es con ¿cómo es? No les doy la oportunidad. Son ejemplos, ¿no? Entonces, todas estas respuestas hacen a la subcategoría de trato desigual. Y al final, de la misma forma, pues la última columna hará el resumen de lo que las personas han mencionado en cuanto a la subcategoría de trato desigual que hacen a la categoría de discriminación. Otra categoría, el acoso. Les digo lo que pienso de ellos. Deben saber que no son iguales, ¿no? Entonces, o aquí dirá, pues si es un acoso físico, según la investigación, yo voy a detallar. Por eso este cuadrito es un ejemplo que cada uno, según su investigación, pues va a organizar. De pronto no va a poner las subcategorías, sino como subcategoría puede poner un término específico, como en los programas, ¿no? De discriminación puede ser rabia, odio, rencor. Pongo esos 3 términos. Si la persona no ha mencionado rabia, odio, rencor, pues no se lo considera, ¿no? Como por ejemplo, perciba como discriminación estos 3 términos que les comento, ¿no? Entonces, cada investigador hace. Ahora alguien dirá, pero si parece dibujo libre, si cada investigador va a hacer su cuadrito. Sí, según la investigación, cada investigador, pues, debe organizarse, si es de manera manual, debe tener la habilidad, la creatividad de cómo va a interpretar los resultados, cómo va a sistematizar y cómo va a interpretar los resultados. Preguntas sobre el cuadrito o de esta parte. ¿Les parece más moroso o menos moroso que la investigación cuantitativa? Hola, hola. Hola, Mabe, muy buenos días. La Anita. verdad, lo veo y me parece muy interesante, pero sí me parece que te toma más tiempo, ¿no? Más atención, más detalle. Y sí tenía una consulta, digamos, si en el cuadro
la respuesta que nos ha dado es larga, el cuadro se va a alargar, entonces, pero es relevante la información. Es necesario que esté, asumo que toda la información, porque no podemos prestarnos a interpretaciones del evaluador, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, es posible que el cuadro, bueno, tú nos has mostrado un cuadro así con palabras, con oraciones breves, pero el cuadro asumo que debe ser así súper grande, más amplio. Si consideras importante copiar toda la respuesta, que digamos puede ser un párrafo y que para el cuadrito es mucho, si consideras importante, sí se debe copiar, ¿no? No, Eh, por eso, cuando hablamos de categorías, que sería pues el tema principal que voy a analizar, las subcategorías, ahí si digamos las respuestas de todos son muy largas, en las subcategorías puedes definir los contenidos importantes que puedan direccionar a que puedas reducir sus respuestas. Así, prejuicios. Prejuicios es una subcategoría bastante amplia, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes tomar, según la definición de prejuicios, la definición teórica de prejuicios, las palabras claves. Entonces, solamente podrías copiar si el relato de la persona o de pronto ha escrito media plana sobre el ítem que va a describir el prejuicio en esa persona, solo copiaría hacia las palabras, ¿no? Según las subcategorías. Por eso les decía, la sistematización en cuanto a la interpretación y posterior conclusión ya depende mucho del investigador. Por estos conflictos que hay, así como bien dices, pero me ha respondido un párrafo largo y todo me parece importante. eh, por estos conflictos que genera la investigación cualitativa, pues ha sido restringida por mucho tiempo, porque prácticamente la sistematización de la información recolectada está en manos del investigador y el investigador puede tener sesgos o puede considerar, esto me parece muy importante y por ahí no está dentro de las subcategorías, pero tú consideras que está muy importante. Podrías hacer una penúltima columna donde puedas poner observaciones además, ¿no? Y podrías observar también ahí, depende el tema de investigación, depende la categoría, depende las subcategorías que vas a utilizar para poder sistematizar. O sea, este cuadrito es como un ejemplo de lo más simple que puedes tener en cuanto a la sistematización de los resultados. Después, según la necesidad, puedes ampliar filas o columnas. Y sí amerita más tiempo, Anita. O sea, y es por eso que no se realizan. Y por eso que tenemos tanto conflicto social en Bolivia y en el mundo, porque lo que necesitamos es investigación cualitativa, con lo que además ni hay instituciones que fomenten la investigación, pues estamos en la nebulosa con tantos fenómenos que están aquejando a la sociedad. La investigación cualitativa aportaría muchísimo, muchísimo en cuanto a estudios, ¿no? En etnográficos, estudios en unidades educativas, ¿no? Y todo lo que refiere, hasta teoría fundamentada que abarca más personas, pero pues generar teorías de los eventos sociales que están pues como novedad en nuestra sociedad, ¿no? Esto de la utilización de las IAs, por ejemplo, de las IAs y de la tecnología, ¿es correcto o es favorable que los estudiantes pues no tengan acceso en sus unidades educativas a consultas por por la IA o por redes sociales, ¿no es cierto? El ministerio este año ha prohibido el uso de celulares en las unidades educativas. Muchos maestros y estudiantes pues consideran que es una decisión retrógrada, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ser que nos prohíban, siendo que las sillas, la tecnología ya están a disposición, y por qué complicarnos la vida, digamos, ¿no? Sin acceder a ellos en clases.
Otros dirán, es que no dan buena utilización, están chateando, ¿no? Entonces, hay bastante investigación cualitativa que debe realizarse para realmente profundizar el tema, pues trasladar de un espacio a otro, que los contextos son diferentes, pero sí nos darían buenos resultados porque profundiza el tema, pero sí amerita tiempo y para sistematizar creatividad de cómo vas a organizar tu cuadrito. Gracias, Mabe. Anita, ¿alguien más? Los datos cuantitativos, para quienes manejan muy bien la tecnología y demás, pues hacer una investigación cualitativa ya es, pues, trabajar con Atrasti, por ejemplo, ¿no? O alguna IA que sí te puede hacer un análisis. Pero además, como les decía, en estos cuadritos manuales y cuando el investigador lee, em, las respuestas o transcribe si es que ha grabado, puede encontrar respuestas que además también necesiten análisis y que no estén dentro de mis categorías y subcategorías. Por ahí mi organización de categorías y subcategorías son limitadas. Y cuando el investigador lee, de pronto puede descubrir que una subcategoría importante que han mencionado cinco, digamos, debo incluir a mi cuadrito de centralizador de respuestas. Entonces, esa es la riqueza que da el análisis y la elaboración del cuadrito de manera, pues, clásica, antigua, ¿no? Entonces, nos da muchísima información estos cuadros, nos da muchísima información estos cuadros. Pero como les digo, si en este tiempo pues andamos acelerados y demás, no vamos a tener tiempo de dar lectura. En ese caso, pues si todo va a ser la IA en cuanto a la sistematización de los resultados, si la investigación cualitativa pues tiene como principio la participación del investigador en el lugar in situ, dice, ¿no? Debe estar ahí. Es más, en el etnográfico debe ir a convivir un tiempo determinado para recolectar una información, pues que sea muy próxima a lo que uno está investigando. eh, la sistematización tendría que ser de la misma forma, ¿no? De manera detallada, de análisis reflexivo, crítico y demás. Em, Porque si no, si ya pues nos remitimos solo a la tecnología, incluso podría enviar, ¿no? Auxiliares a la población, me lo toman nomás la información que necesito, me lo aplican mis instrumentos y observan lo que puedan, digamos, pero tratan de observar lo mejor posible, ¿no? O sea, estamos bien. O si no, un dron nomás ya, ¿no? El dron, la tecnología y el dron que vaya a dar vueltas por la comunidad para ver, digamos, qué actividad en particular estoy investigando y el dron pues irá, ¿no? O sea, eh, es importante que el investigador esté en el situ y también pues lea las respuestas. Para introducir los datos a Trustee, obviamente, pero se remite a la lectura de lo que es la categoría y las subcategorías, ¿no? El resto pues va a entrar como insumo para hacer el análisis. Y va a ser un análisis frío y la idea de la investigación cualitativa pues es la calidez humana, ¿no? El poder llegar al objeto de estudio de manera pues hasta empática, dice, si recuerdan en las anteriores diapositivas, ¿no? O sea, pues, ¿quién va a dar esa empatía? ¿Quién se va a poner en el lugar del otro? Solo es una persona y no así la tecnología. Y lo mismo ocurre cuando estamos leyendo, por ejemplo, las entrevistas realizadas. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, espero que estemos digiriendo bien la información eh, y podamos ya tener la posibilidad que terminando el módulo, pues tengamos bien consolidada la información sobre los paradigmas, los enfoques, los diseños
y la recolección de información en cuanto a técnicas, instrumentos, población, muestra, participantes, las diferencias que hay. Y la próxima semana vamos a ver las investigaciones mixtas y vamos a hacer en cortito la aplicación de los resultados de los instrumentos aplicados en el Atlas T, que no es muy complicado, pero sí amerita un poquito de atención y de manejo de este programa. ¿Sí? Muy bien, son las 10:13. Nos estaríamos despidiendo hasta la próxima semana. Están los documentos en plataforma. Sí, las actividades no las he podido subir. Tenía un poquito de conflicto con la plataforma, pero ahora ingresado está muy bien habilitada, no hay conflictos de ingreso. Entonces ahora mismo pongo las actividades que van a ser sencillas, no se preocupen, no van a ser complicadas, de las 2 semanas. Muy bien, gracias. Entonces nos estaríamos reuniendo la próxima semana, que es la última semana del módulo, y bueno, pues que tengan buen resto de jornada, domingo, mañana día laboral, el jueves tenemos feriado, el viernes también va a ser laboral, han indicado, entonces el sábado nos estaríamos viendo en clases como la última semana. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Deme, por favor, 15 minutos para las actividades evaluativas, que sería lo que falta. Y ya subiría nomás las actividades, el material, las diapositivas para la siguiente sesión. ¿Sí? Bueno, buen Gracias, descanso, Lise. Norita. Hasta la Gracias, Lise, próxima que le vaya semana. bien. Hasta la próxima semana. Hasta la Gracias, próxima Lisa. semana. Hasta Gracias, Nick. luego. Hasta la siguiente Bueno, semana. Eriquito, Luis, Osvaldo, Nelson. Hasta luego, Luego, Lisa. licenciado.